Entonces, repetimos, ¿sí? Vamos a empezar con el tema de farmacoterapia en COVID. ¿Está bien? Primero, es necesario que definamos fármaco. Fármaco propiamente referido a toda sustancia química que involucra una exposición de un principio activo, una sustancia que también representa características físicas y que están referidas al proceso de prevención, de diagnóstico, de tratamiento, básicamente sobre una patología. Ejemplo, ¿no? Podemos hablar de una molécula de acetaminofén que finalmente vamos a obtener nosotros al fármaco o al medicamento de paracetamol. Adicional a ello, yo necesito conocer 3 o 6 términos puntuales y recordarlos sobre todo, porque ustedes ya lo saben, ¿verdad? El primero es vida media, o también determinado como semivida, en la cual implica ese tiempo que va a necesitar un principio activo, una molécula química, específicamente un fármaco, para reducir a la mitad, para reducir al 50% de su concentración. Esto implica que gracias a la vida media es que se puede estandarizar y conocer finalmente los famosos intervalos de dosificación. Porque si un medicamento tiene una vida media de 3 horas, a 3 horas estamos en un 50% de la concentración empleada. Las otras 3 horas implicarán... mí no se le escucha. Micrófono. A ver, jóvenes, por favor les pido que mantengan sus micrófonos apagados, si no van a generar interrupciones constantemente y no vamos a poder desarrollar el tema con tranquilidad. Entonces, les decía que la vida media propiamente implica, ¿no?, ese proceso de consumo del 50% de la concentración de la molécula del fármaco y otro 50% implicará el mismo tiempo. Finalmente, sumando esos dos tiempos, determinarán el tiempo o el intervalo de dosificación, que también es importante, ya que el intervalo de administración finalmente estipula los diferentes niveles terapéuticos que son necesarios en múltiples tratamientos. Otro término que ustedes deben recordar es dosis mínima eficaz. La dosis mínima eficaz es aquella concentración, la menor concentración capaz de ejercer un efecto terapéutico sobre el individuo. Mientras que por otro lado tenemos a la dosis máxima tolerable o inclusive la dosis máxima eficaz. Esta dosis máxima se llama así tolerable porque es la máxima concentración del fármaco capaz de hacer su efecto terapéutico sin necesidad de generar un efecto tóxico, un efecto nocivo. En otras palabras, sin hacernos daño, ¿cierto? ¿Qué más? Otro término que debemos tener bastante claro es margen terapéutico. Este margen terapéutico es el intervalo de las concentraciones versus tiempo generado entre el proceso de resultado de una dosis mínima y la dosis máxima. Este tiempo y esta concentración son finalmente los datos aceptados o los datos estándares de dosis. Es por ello que, por ejemplo, en los adultos, cuando tenemos fiebre o tenemos malestar o tenemos algún dolor, básicamente la prescripción que nos indica administrarse paracetamol de 500 miligramos cada 8 horas. Y nosotros vemos o evaluamos otro caso de algún familiar conocido y también le han indicado lo mismo. ¿Por qué? Si hablamos que en medicina los organismos prácticamente son todos muy particulares, muy independientes y reaccionan de maneras diferentes. En este caso, o específicamente en esta forma, el margen terapéutico implica que al menos en las versiones adultas de los organismos humanos, todos emiten un proceso estándar de dosificación, o la mayoría se ciñe a un protocolo estándar de dosificación, lo que finalmente forma o da parte a formar a la farmacoterapia. La biodisponibilidad es uno de los últimos términos que deben recordar, porque el intervalo de administración lo hemos visto hace unos momentos, y sobre todo la biodisponibilidad nos permite a nosotros reconocer esa concentración del medicamento que logra llegar a la sangre sin ser alterado.
sin estar en un proceso de daño inclusive. Estas formas de estos fármacos logran llegar a la sangre o la circulación sistémica y finalmente a los órganos. En esta oportunidad estamos tratando farmacoterapia exclusivamente del COVID-19, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Bueno, en realidad los coronavirus, los COV, son un tipo de virus de tipo ribonucleico, son ARN. ¿Qué debo recordar entonces? Que según la información genética que manejamos los diferentes organismos en la faz de la Tierra, tenemos aquellos que dependen o que en todo caso predominan los famosos materiales genéticos de ADN o desoxirribonucleicos, por ejemplo, en el caso del ser humano, en el caso de los animales menores, que poseen células eucariotas, células bastante muy bien desarrolladas. También en algunos casos, el ARN, que es el ácido ribonucleico, está presente en células de tipo procariota, que quiere decir células muy poco desarrolladas, células de organismos que inclusive no tienen una cobertura especial para proteger este material genético. Adicional a ello, tendríamos que evaluar, por ejemplo, que por ser de característica coronavirus, estamos hablando de un organismo inerte. Ningún virus tiene vida propia. No pertenecen o no están compuestos por células. Por ende, no son capaces de sobrevivir por sí solos. Es uno de los principales motivos por el cual los virus requieren o necesitan con bastante desesperación ingresar a un organismo con vida, infectarlo y posteriormente generar un proceso de enfermedad. El coronavirus o los coronavirus tienen un material genético de tipo monocatenario en sentido positivo de 5' a 3', pero esa característica monocatenario ya le pertenece de por sí a absolutamente todos los tipos de virus ARN. Adicional a ello, taxonómicamente, pertenece a la familia de los Coronaviridae, a la subfamilia del Orthocoronae, de tipo Irinae, e inclusive puede causar enfermedades en aves, mamíferos y humanos. Estos coronavirus han sido bastante conocidos a través de su presencia en animales menores, tanto como aves, insectos, mamíferos, incluyendo murciélagos, pero en el caso de los humanos se conocía poca letalidad. Se conocía inclusive que solo causaban sintomatologías de resfríos mínimas. Pero ¿qué es lo que ha pasado? A través de la historia, ¿qué es lo que surge? Ojo, y con ello tenemos que recordar parte de la epidemiología en la cual conocemos y reconocemos que este SARS-CoV-2, que es el que genera o el responsable de generar la enfermedad conocida como coronavirus o COVID-19, no es la primera vez o no es la primera cepa que está presente en la raza humana. A través de la historia ya se conocían 6 cepas diferentes de coronavirus previas, pero las 3 últimas, incluidas el SARS-CoV-2, son las que se han reportado en este último siglo XXI y las que han sido responsables de las pandemias, las epidemias y hoy en día pandemias, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza este proceso de infección del COVID? Bueno, en el año 2019, en el mes de diciembre, en China, específicamente en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, se empiezan a reportar casos aparentemente aislados de sintomatología respiratoria, en donde inclusive se rescataba y se... Su audio, Su profesora. audio, disculpe. Ok, gracias. Hasta en ese... Ok, no sé en qué parte me quedé. Entonces, hasta en ese momento, solo se reportaban casos relacionados a disneyas. No había ninguna otra sintomatología específica relacionada hasta ese instante. Si bien el proceso empeoraba o el proceso de infección empeoraba y la disnea se convertía en brotes de neumonía.
Una neumonía cuyo origen era desconocido, hablando de diciembre del 2019. Casi 15 días después, ya se logra diferenciar el agente causal genéticamente y es así que se lo aísla y se reconoce como un tercer brote de coronavirus durante el siglo XXI. El primero que surgió en este siglo fue el SARS-CoV, que causó el SARS, es una enfermedad del síndrome respiratorio agudo grave. El segundo o la segunda cepa de coronavirus causó el MERS, propiamente también fue parte de una pandemia. Ninguna de estas dos afectó al Perú directamente, pero sí llegó al continente americano. Esta última sucedió en el 2012. Y en el 2019, pues, se provoca ya propiamente el síndrome respiratorio, el SARS-CoV-2, que se ha denominado COVID-19. ¿Cómo es que se puede observar la estructura del SARS, bueno, en este caso del SARS-CoV-2, ¿no? O del virus del COVID. Básicamente este es un virus que se encuentra dispuesto de manera esférica, posee de 100 a 160 nanómetros de diámetro, es bastante pequeño. Está envuelto con una bicapa lipídica, tal cual como la mayoría de las estructuras orgánicas y representativas que están en la faz de la Tierra. Contiene propiamente material monocatenario, el ARN, tiene una polaridad positiva, pesa aproximadamente 26 a 32 kilobases, inclusive es un proceso de longitud relacionado y directamente proporcional al mismo. Y este genoma del virus del SARS-CoV-2 contiene 4 proteínas diferentes, proteínas estructurales. La primera es la proteína S, o también llamada glicoproteína S. Si empiezan a recordar, quiere decir que es una conjugación de una molécula de glucosa, un monosacárido propiamente, y una proteína. Esta proteína de tipo S también se llama Sky Protein. ¿Por qué? Porque actúa como una acción de reconocimiento. Es el principal responsable de identificar y al mismo tiempo de poder adaptarse y acoplarse el coronavirus a nuestras células propiamente del cuerpo. Quiere decir que las proteínas S, las Sky Protein, son las más especializadas dentro de todo el proceso de organización y estructuración del COVID-19. El segundo tipo de proteína es la proteína E, que también se le llama envelope protein. Se llama así, es esta capa roja que se puede observar, esta conformación de capas rojas, que se llaman así porque, como su mismo nombre lo dice, forman parte de la envoltura estructural proteínica de este virus. Por eso se llama envelope protein. La tercera es la proteína M, o la proteína de membrana. Es una proteína que complementa la estructuración y al mismo tiempo refuerza el proceso de reconocimiento, sin quitarle protagonismos a las Sky Protein. Adicional a ello, el cuarto tipo de proteínas son las proteínas N, o también llamadas nucleocapsid protein, que son las proteínas que se encuentran a nivel de la nucleocápside del material genético. Este es un material genético suelto, casi desnudo. El único proceso de envoltura es la proteína E propiamente, pero adicional a ello no tiene ninguna estructura especializada que la pueda proteger. Es por eso que es fácil de atacar este virus de diferentes formas. Principalmente, si nosotros evaluamos la fisiología de este virus, rompiendo la membrana, injuriando la membrana, dañando la membrana, fácilmente podríamos destruir el virus. Y básicamente es lo que se conoce o se realiza como principal mecanismo de defensa ante ataque de este tipo de SARS-CoV-2. Otras proteínas menores son consideradas parte de un proceso enzimático también, que se llama hemaglutina, y también el ARN fusionado a la proteína M. Eso es estructuralmente hablando.
Pero ¿cómo es que actúa finalmente o cuál es el mecanismo de acción del virus, del SARS-CoV-2? ¿De qué manera o de qué forma logra infectarnos? Primero, porque este mecanismo de acción está compuesto por 6 etapas. El primero es el proceso de absorción. En la imagen se logra observar la presencia del SARS-CoV-2, que gracias a un spike protein puede ser reconocido a un receptor de nuestra célula. Principalmente, este virus tiene dentro de su composición química una proteína que se llama ECA2. Esta ECA2 es exactamente la misma proteína que se encuentra en las mucosas de nuestro cuerpo. La mucosa oral, por ejemplo, la mucosa respiratoria y a nivel de las pupilas, perdón, de la pupila y de la córnea del ojo. Entonces, es muy fácil que ante la exposición de este virus, tanto en la boca, la nariz y alrededor de los ojos, podamos infectarnos. Así, de esta manera, absorbiéndose este virus, es que se conoce como la puerta o el principal forma de ingreso del virus a nuestro organismo. ¿Está bien? ¿Qué más? La segunda fase es la fase de penetración, o la segunda etapa, básicamente, en la cual ya se ha logrado reconocer la molécula de SARS-CoV-2, el virus de SARS-CoV-2, el receptor de la célula lo ha anclado, se ha adherido específicamente a ella, y ahora está logrando ingresar, traspasar la membrana de la célula. ¿Cómo? Lo primero que hace es generar una membrana, una especie de cobertura propiamente a nivel vesicular. Esta membrana lo que hace es proteger al virus. Al protegerla, la hace menos vulnerable. De esta manera logra ingresar como si fuera una cápside mediante un proceso de transporte de membrana conocido como endocitosis, en la cual permite el ingreso del lado externo hacia el interior de la célula y finalmente se logra fusionar con organelas. Tercero es la fase de decapsidación. Lo que pasa es que una vez que se encuentra dentro de la célula este SARS-CoV-2, directamente puede anclarse o unirse a proteínas de todo tipo a nivel celular. Por ejemplo, a los ribosomas. Ustedes dirán, Miss, pero los ribosomas son organelas. Perfecto. Son organelas celulares. Todas las células eucariotas y procariotas las tienen. Pero ¿cuál es la principal función de los ribosomas? Producir, sintetizar proteínas. Es por eso que el SARS-CoV-2 tiene una afinidad muy alta sobre los ribosomas y también sobre diferentes organelas que pueden procesar ribosomas. Como por ejemplo, y es por eso que inclusive a nivel genético logran unirse fácilmente al núcleo celular. Intervenir sobre el material genético de la célula humana, en este caso. ¿Qué es lo que pasa con la decapsidación? Como bien le dijimos previamente, al momento de realizar endocitosis, es como un proceso en que se puede proteger a este virus. Al mismo tiempo, la membrana se rompe. ¿Para qué? Para liberar el material genético que está dentro de ella, y con ello no solo libera el material genético como ARN, también libera proteínas, libera enzimas, y de esta forma hace que cada uno de estos pequeños materiales genéticos puedan generar nuevos virus dentro de nuestro cuerpo. ¿Cómo lo hacen? Con un proceso que se llama síntesis y replicación, y es que el SARS-CoV-2 propiamente es un virus que puede dispersarse en todo el citoplasma y con este citoplasma generar un proceso de maquinización, de replicación inmediata. Esto significa que va a generar copias idénticas a él, como si estuviésemos clonando a este virus. Y este proceso puede durar segundos, puede durar horas, y según la primera cepa conocida genéticamente por SARS-CoV-2, duraba en un proceso de incubación de 10 a 14 días, inclusive. El quinto proceso del mecanismo de acción es el ensamblamiento.
¿A qué se conoce o cómo se produce el ensamblamiento? Propiamente cuando ya se replicó todo el material genético, este empieza a adherirse a una envoltura y genera nuevas copias del virus del SARS-CoV-2. Las células, en este caso, estas células copia, estos nuevos virus copia, tienen absolutamente todo el material genético de la madre o del antecesor en este caso. Porque tomemos en cuenta que los virus no se reproducen, por lo mismo que no son células, por eso me corregí. Los virus se replican, se autocopian, se clonan. Es un proceso muy similar genéticamente. El sexto proceso es la liberación, en donde ya de esta célula infectada empezamos a expandir nuestro proceso de infección y de manera continua, primero infectar a las células que están alrededor de ella y posteriormente inclusive pasar a la sangre y con ello transportarse y distribuirse por todo nuestro cuerpo. El problema más grave es cuando sale de la célula infectada hacia la sangre. Como este es un proceso microscópico, nosotros no conocemos exactamente en qué estadio estamos, hace cuánto tiempo tuvimos exposición al virus y por ende cuánto tiempo más vamos a demorar en poder responder y reaccionar a las primeras expresiones de los síntomas, porque tomen en cuenta que no siempre los síntomas aparecen el primer o el día que tenemos exposición a este virus. ¿Qué datos básicos entonces debo reconocer yo con el proceso propiamente de la enfermedad llamada COVID-19 o la enfermedad del coronavirus Disease 2019? Bueno, que este virus, denominado molecularmente genéticamente SARS-CoV-2, es un virus de tipo respiratorio. El origen se dio a través de una zoonosis. ¿Qué es una zoonosis? Es normalmente una enfermedad que le pertenecía a un contagio animal directamente, pero que mutó. Su nivel de virulencia aumentó, su patogenicidad aumentó, que inclusive su material genético fue cambiando y que eso hizo que las condiciones adecuadas puedan inclusive llegar a ese ser humano. Eso es zoonosis, cuando una enfermedad de los animales pasa a inclusive transmitirse directamente al ser humano. Se ha identificado genéticamente el genoma del SARS-CoV-2 que habita en los murciélagos y es un 96% similar a la cepa inicial que apareció en diciembre del 2019. Entonces, muy probablemente su origen pudo haber sido una zoonosis. Digo probablemente, y en el caso de este tema, muchas de las cosas son un 50% comprobado y un 50% aún estudiado, porque seguimos conociendo al virus. Aún nosotros como científicos no logramos dominar al virus ni conocer al 100% su comportamiento. Cuando se creía que ya conocíamos el comportamiento de la cepa, esta mutó y hoy en día se conocen variaciones de cepas registradas 3, pero por descubrir otras más. Los modos de transmisión son principalmente gracias a unas gotas respiratorias que tienen un contacto cercano directamente con una persona infectada, ya sea por el hablar, ya sea por el respirar, por el estornudar, por el toser, por el acto de besar e inclusive por compartir alimentos o inclusive un ambiente determinado. Debido a que, si bien directamente tú no puedes tener exposición con otras personas, pero sí tienes exposición o contacto con áreas que han sido infectadas por estas personas, las manos van a ser una fuente de transporte del virus y tú al tocarte alguna porción o alguna área de tu rostro vas a llevar el virus a tu cuerpo. Es por eso que también se solicita que se laven las manos constantemente, que usen alcohol gel o que inclusive desinfecten absolutamente todas las áreas de contacto, hayan o no estado personas infectadas en él, porque con estos virus y absolutamente con todos los virus existe el riesgo de tener pacientes portadores asintomáticos y ellos fácilmente pueden seguir contagiando sin aparentemente estar enfermos.
El periodo de incubación del SARS-CoV-2 tiene un rango que puede durar un día como mínimo y 14 días como máximo. Con la primera cepa conocida del SARS-CoV-2 se tenía un espectro básico de 10 a 14 días. Con la segunda cepa se hablaba de un espectro de aproximadamente o en promedio 5 días. Y queremos continuar investigando para ver cuáles van a ser las diferencias con las cepas que finalmente van a seguir apareciendo. El periodo de transmisibilidad puede ser también un máximo de 14 días, quiere decir que durante los 14 primeros días desde la aparición del primer síntoma, somos organismos capaces de contagiar. La cuarentena o el aislamiento debe ser al 100%, sobre todo en casa, donde estamos muy acostumbrados a comer o cenar juntos, a compartir, a conversar, y no tenemos la costumbre de usar mascarillas dentro de casa. Es algo que nos hace tan particulares, porque si nosotros evaluamos este tipo de conductas, en China, por ejemplo, en Japón, con un simple resfriado, las personas inmediatamente usan mascarilla y utilizan estas mascarillas durante todo el tiempo que se encuentran enfermos. Ustedes dirán, Miss, pero una gripe no mata. Quizás ya nuestro organismo, nuestro sistema inmunológico ha desarrollado anticuerpos ante la influenza, pero no todos los organismos reaccionan de la misma manera, ¿verdad? Entonces hay que considerar ello. Es más, cuando estamos en clases, en la universidad, en el colegio, en el instituto, llega un compañerito enfermo con gripe y al otro día llegan 5, al otro día medio salón, ¿verdad? Entonces eso se demuestra la fácil forma de transmitir y que inclusive los periodos de incubación o los periodos de transmisibilidad no son tan alejados y no son tan largos. Tú no necesitas tanto tiempo para poder contagiarte rápidamente de algún virus. Sobre todo de tipo respiratorio, porque al ser respiratorios, como les digo, ¿no? Las vías de transmisión son visiblemente. No estamos hablando como lo que pasa con el VIH o con el herpes o con el virus del papiloma. Son totalmente diferentes por su modo de transmisión. La susceptibilidad o la inmunidad en realidad es relativa, porque no necesariamente el haber estado infectado y haber superado la infección te hace completamente inmune. A ello se suma que hoy en día ya tenemos la adquisición o tenemos la facilidad de adquirir vacunas. ¿Por qué? Porque una vacuna no te hace 100% inmune. Así tengas 2 dosis, 3 dosis, 40 dosis, no te hace completamente inmune. La razón por la que se crean las vacunas es preparar a tu organismo para que éste genere anticuerpos y de esa manera, cuando tú estás expuesto al virus real, no cause sintomatología grave, sea una enfermedad completamente leve. Es la finalidad principal. Y la frecuencia de presentación clínica, tomando en cuenta que existen 3 formas de clasificar la enfermedad llamada COVID-19, en la cual se puede clasificar como cuadros o casos leves o inclusive moderados, una segunda clasificación de casos severos y finalmente los cuadros críticos. Hablar de casos leves y moderados es básicamente pacientes que tienen o reciben tratamiento en casa de manera ambulatoria, en la cual con cuidados básicos y simples y abundante hidratación pueden rápidamente superar la infección y superar la enfermedad. Estamos hablando de un promedio de un 80% de los casos totales. En el caso de los cuadros severos, ya que son bastante graves, que inclusive requieren hospitalización, muchos de los casos tienen necesidad de oxígeno y no necesariamente implica que vayan a una UCI, sino que inclusive pueden requerir de algún mecanismo de alto flujo o bajo y alto flujo para complementación de oxigenoterapia, por ejemplo. Y en el caso puntual de los cuadros clínicos, bueno, se considera una proporción del 6.1%, en el que básicamente se habla de los cuadros que llegan a UCI. Dentro de este 6.1%, más del 50% fallece y menos del 50% queda con secuelas graves. Sin embargo,
la terapia de complementación o terapia de respaldo respiratorio está ayudando mucho a los pacientes que fueron o que salieron de la UCI y que hoy en día necesitan ese proceso de recuperación, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas diferenciales? Cuando hablo de síntomas diferenciales, hablo de síntomas específicos. Síntomas que muy probablemente, si bien entre ellos está la fiebre, que es un síntoma muy común en absolutamente todas las infecciones, la presencia de fiebre implica ello, es una alarma, es una señal, pero se considera dentro del síntoma diferencial porque esta fiebre es muy particular. No es una fiebre ondulante, no es una fiebre que fácilmente se va, como cuando tenemos un resfrío o cuando estamos con alguna infección de gastroenteritis, cosas similares. Muy por el contrario, estas fiebres son bastante altas, 39 a más. No se van, a pesar de que tomas paracetamol 1 gramo, a pesar que se aplican metamizol, está con los paños húmedos, no se va, no se quiere ir. Es una fiebre bastante insistente, bastante terca, ¿verdad? Adicional a ello, ¿qué vemos? Por ejemplo, hay dolor de pecho, los famosos hincones en el pecho. ¿Qué más? Hay cianosis en los labios. ¿Qué es la cianosis? Propiamente es esa coloración azul, oscura, inclusive se logra ver marrón o negra en los labios por falta de oxígeno. Las mucosas son las principales en mostrarnos hipoxia. ¿Qué implica la hipoxia? Que el oxígeno no está llegando absolutamente a las áreas más alejadas de nuestro cuerpo. Las puntas de los dedos o las yemitas de los dedos, los labios, la punta de la nariz, inclusive las orejas. Entonces, esa cianosis no es un acontecimiento aislado. Muchas veces el paciente no presenta fiebre, no presenta dolor de pecho, pero empieza a generarse la cianosis en su rostro. Esa es una forma diferencial de poder reconocer que ya te estás infectando del COVID y que al otro día amaneces con la fiebre, amaneces con los dolores pulsantes. La desorientación. El paciente sintomático, el paciente que tiene malestar, aparte del malestar general que experimenta, se siente confundido, se siente desorientado, porque no solamente el oxígeno le está faltando en los pulmones, sino que el oxígeno también logra faltar en el cerebro. Ojo que nosotros tenemos que reconocer que el oxígeno se transporta gracias a la sangre, ¿verdad? Mediante los glóbulos rojos. Y si la sangre no se logra realizar su proceso de circulación adecuadamente, el oxígeno no va a llegar a diferentes áreas del cuerpo. El cerebro es uno de los órganos más vascularizados que tenemos después del corazón propiamente. Entonces, si no llega oxígeno al cerebro, empiezo yo a tener cuadros de desorientación. También la disnea, ¿no? Que es propiamente la dificultad para respirar, que se logra observar, es la expresión más fácil de reconocer que nos está faltando oxígeno. Y esta disnea está muy relacionada a un signo diferencial que implica la medición de la saturación de oxígeno. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando nos encontramos en una condición normal, deberíamos saturar el oxígeno de 95 al 100%. Sin embargo, según la OMS y los últimos estudios realizados por el Ministerio de Salud de el Perú, se puede inclusive considerar dentro de un rango normal a 93, de un rango de 93 a 100 milímetros de mercurio de la expresión de la saturación de oxígeno. Sobre el nivel del mar, ¿qué quiere decir? Que va a depender mucho de dónde nos encontramos para poder conocer y diferenciar cuánto saturamos o cuántos son los valores normales de saturación. Yo no puedo considerar la misma condición a un paciente que vive en la costa con un paciente que vive en la sierra, en altas medidas altitudinales. Por ejemplo, ¿no? Como ustedes observan en el cuadro, si estamos a 0 metros sobre el nivel del mar, lo correcto o lo normal son rangos de 93 a 100, aceptados según los últimos estudios del MINSA. Una hipoxia leve de 88 a 92, una hipoxia moderada de 85 a 88, hipoxia severa menor de 85.
mientras que en altos lugares, como por ejemplo a 3.900 metros sobre el nivel del mar, se considera normal estar en valores de 83 a 92, hipoxia leve de 79 a 82, hipoxia moderada de 75 a 78, hipoxia severa menor a 74. Las condiciones cambian, los valores cambian. Es necesario considerar el lugar en donde se encuentra el paciente al que se le está realizando la medición. Sin embargo, para términos prácticos y observar y reconocer que estamos como pacientes infectados empeorando, es que se ha decidido médicamente optar por un valor normal de 95 a 100 en saturación de oxígeno y considerarlo como un factor de riesgo o una alarma en la que ya empieza a necesitar oxígeno de 90 a 94. No necesariamente está gravemente enfermo, es una hipoxia leve, pero se busca reconocer este signo para poder empezar a generar las respuestas o prevención, o en todo caso las medidas de control y corrección ante el proceso de infección. Entonces, si mi paciente tiene dolor de pecho, tiene fiebre, tiene disnea, tiene cianosis, a ello sumándole que la saturación la tiene en 90, por ejemplo, y se comprueba con una prueba de antígeno o una prueba rápido que es positiva a la infección del SARS-CoV-2, tenemos que empezar inmediatamente tratamiento. Aquí es donde empieza la real incertidumbre, porque hasta el momento no existe ningún tratamiento capaz de revertir los efectos de la infección del SARS-CoV-2. Todos los tratamientos que se utilizan hasta este momento, principalmente o esencialmente, son de soporte y acción sobre síntomas, tal y cual como ocurre con el caso de la influenza, tal cual como ocurre con alguna otra infección viral de tipo respiratorio. Me dirán, ¿por qué? Porque por ser un virus nuevo, por conocerlo muy poco, solamente estamos abarcando el tratamiento sobre la sintomatología principalmente y mejorar la condición de vida del paciente para que éste no empeore. ¿De qué manera? De la siguiente forma. Los tratamientos farmacológicos en los pacientes con COVID-19 ciñen un grupo de fármacos o un grupo de medidas farmacológicas avaladas por la FDA, avaladas por la OMS, y es lo que internacionalmente hasta el momento se está utilizando. Ojo, cada país, inclusive cada profesional, toma criterios muy personales para finalmente considerar cuál va a ser la terapia a usar. Nuestro país, Perú, tiene un estándar, tiene ya una ficha técnica ministerial que está protocolizando. Apaguen sus micrófonos, están haciendo interferencia. Apaguen sus micrófonos, por favor. Gracias. Noelí, apaga tu micrófono, por favor. Tengan cuidado, chicos, hace interferencia y corta el tema, corta la hilación. Continuamos. Les decía, ¿no? Cada país tiene una postura muy independiente a los tipos de tratamientos. Por lo mismo de ser novedoso, hay mucha controversia sobre las medidas de tratamiento. Sin embargo, hay algo muy cierto. Una molécula específica hasta el momento no trata el COVID, pero sí hay muchas moléculas que nos ayudan a mejorar las condiciones, sobre todo del primer proceso de enfermedad que está relacionado a la neumonía. Cuando tenemos o estamos presentes a un paciente con COVID, infectado por COVID, tenemos que evitar que el proceso de inflamación a nivel del tejido respiratorio aumente. En otras palabras, la neumonía se controle, disminuya y desaparezca. Adicional a ello, evaluar las enfermedades concomitantes o los factores de riesgo que puede presentar el paciente y con esto, por ejemplo, no generar algún riesgo mayor.
está muy relacionado a la generación de trombos a nivel del pulmón en los pacientes infectados por COVID. Es la razón por la cual se emplean tratamientos de complemento en el esquema final. Pero si nos centramos en las pautas o en los protocolos o la identificación de grupos terapéuticos para pacientes con infección de COVID, tenemos los siguientes. Vamos a ver antivirales, que serían el grupo farmacológico más específico, ¿verdad? Porque un virus se trata con un antiviral, una bacteria se trata con un antibiótico, un hongo se trata con un antimicótico. Entonces son específicos. Serían en todo caso el grupo farmacéutico o el grupo farmacológico más específico. La gran diferencia es que hasta el momento no existe ningún antiviral específico para el COVID, pero sí existen algunos que tienen cierta efectividad sobre el mismo. El segundo grupo son los famosos interferones. El tercer grupo son las cloroquinas e hidroxicloroquinas. El cuarto grupo, los corticosteroides o los famosos glucocorticoides o los esteroides o los corticoides también dentro de este grupo. Tenemos a la oxigenoterapia, a la reanimación con líquidos endovenosos y otros tratamientos complementarios. Si ustedes son detallistas, se percatarán que dentro de estos 7 grupos he resaltado con rojo la cloroquina e hidroxicloroquina. ¿Por qué? Porque ya son un 70% de países hasta el momento que pertenecen a la OMS que han rechazado el uso de la cloroquina y hidroxicloroquina por presentar excesivas cantidades de efectos adversos. Esta molécula, si bien ayuda a reducir en una gran cantidad la concentración viral, también causa o es un causante relativo de tromboembolias o embolias pulmonares. Entonces, es la razón por la cual está en rojo. Sin embargo, bueno, en nuestro país ya fue retirado del esquema de tratamiento. Sin embargo, aún existen países en el mundo que lo utilizan dentro de su proceso de tratamiento. Por eso sigue en esta esquela, pero con un color particular que implica una advertencia, ¿no? Cuidado, peligro. La cloroquina o la hidroxicloroquina no son tan seguras en este momento. Entonces vamos a ver cada uno de estos 7 grupos. El primer caso es los antivirales, como les decía, que son los grupos farmacológicos más específicos que tendríamos frente a esta infección del SARS-CoV-2. Se está utilizando en la práctica lopinavir y ritonavir, que es una conjugación de 2 antivirales. Se han realizado estudios porque esta molécula tiene una alta eficacia en tratamientos de SARS y MERS. Si molecularmente o genéticamente son virus familia, son virus muy parecidos, son virus que uno es antecesor del otro, entonces tienen una alta efectividad. Sin embargo, a pesar de la alta eficacia, este medicamento ha resultado ser inafecto en algunos países. Básicamente, en la realidad peruana también se utiliza este tipo de antiviral. Inclusive se utiliza la ribavirina para poder actuar sobre infecciones sobre SARS-CoV-2 muy avanzadas. Sin embargo, no siempre se obtiene un resultado positivo. Las dosis o la forma de uso de este antiviral es de 400 miligramos de lopinavir en una conjugación de 100 miligramos de ritonavir. Ojo, no es que nosotros vamos a armar esta forma farmacéutica, no es así. El vial ya viene formulado de esta manera. La vía oral ya viene formulada de esta manera, la forma farmacéutica en tableta y en cápsulas inclusive. Se administra cada 12 horas, quiere decir 2 veces al día. El tratamiento puede durar una semana o puede inclusive extenderse a 2 semanas. Se necesita tener un control directo sobre el hígado. ¿Por qué? Porque existen efectos adversos a nivel de la función hepática. Causan insuficiencia hepática. Quiere decir que indirectamente lastiman al hígado. ¿Por qué? Porque el hígado, si ustedes recuerdan, es uno de los órganos que metaboliza tanto medicamentos, alimentos y el alcohol con las drogas directamente.
Este antiviral ha mostrado una alta incidencia de efectos adversos, inclusive intolerancia a la molécula, inclusive hay una alta demanda de rechazo a la molécula. ¿Qué desenlaces se deben evaluar? Sí es importante reconocer que la estancia en una unidad de cuidados intensivos disminuye cuando se habla de un promedio de 20 días, inclusive pacientes con este tratamiento logran reducir hasta 5 días su estancia en las mismas, e inclusive hay casos, sobre todo en Europa, donde los pacientes han respondido totalmente efectivamente y han logrado disminuir la mortalidad de los casos de pacientes. No ha ocurrido lo mismo en América Latina, quizá también porque somos genéticamente distintos a los europeos, pero sería importante estudiar y reconocer cuál es la razón por la cual sucede esta diferencia, ¿no? En el caso de los interferones son un tratamiento coadyuvante. Hay muchos estudios de estas moléculas. Son inclusive sustancias que están dentro de nuestro sistema inmunológico. Las ubicamos en la sangre de manera natural, pero inclusive de manera sintética pueden reforzar y repotencializar la respuesta del sistema inmunológico. Nosotros tenemos dentro del componente sistema inmunológico diferentes tipos celulares, ¿verdad? Los glóbulos blancos, que son los representantes finales, tienen tipos, ya sean linfocitos, ya sean basófilos, eosinófilos, monocitos. Cada uno de ellos tiene una función en específico, pero no pueden ser tan agresivos o no pueden defendernos tanto frente a una invasión tan virulenta como es la del SARS-CoV-2. Es por ello que los interferones repotencializan este efecto, ¿no? El tercer grupo, que es las cloroquinas y las hidroxicloroquinas, como les mencionaba, hay muchos estudios clínicos realizados, más en Europa, en donde se logra ver que ese proceso de inhibición del SARS-CoV-2 por los antimaláricos, porque la hidroxicloroquina es un medicamento que en realidad se creó para tratar la malaria, para combatir la malaria. No es específico del SARS-CoV-2 como muchos creían. Entonces, si bien se rescata muy buenos resultados, también se observa que hay grupos determinados de pobladores, de pacientes que no realizan esta efectividad y muy por el contrario expresan de manera contraria efectos adversos, ¿no? Sobre todo coagulación en sangre, básicamente. Cuando surgieron los casos del SARS y del MERS, también se empleó hidroxicloroquina en sus primeros estadios y dio excelentes resultados. Por eso es que se usó esa medicina basada en evidencia y se empleó la data para empezar a tratar los pacientes con COVID-19. Pero la respuesta no ha sido la misma. ¿De qué manera o cómo fue que se empezó a emplear la hidroxicloroquina? ¿Cuál fue el esquema de tratamiento? 200 miligramos cada 12 horas vía oral por 5 días fue el tratamiento indicado inicialmente. En el Perú también seguíamos ese esquema, a diferencia de que podíamos usar fosfato de cloroquina, hidroxicloroquina sola o tratamientos conjugados de hidroxicloroquina con acitromicina. Es por ello que la acitromicina empezó a exceder su demanda y desaparecer en el mercado nacional. El fosfato de cloroquina se empezó a utilizar en dosis de 500 miligramos cada 12 horas por un máximo de 10 días. La hidroxicloroquina seguía un esquema similar, solo que usábamos 200 miligramos cada 8 horas, 3 veces al día entonces, por 10 días como máximo también. Y la conjugación de hidroxicloroquina con acitromicina tomaba dos caminos. La primera, en la cual utilizábamos 200 miligramos cada 8 horas de la hidroxicloroquina por 10 días. Y en el caso de la segunda, la citro, una tableta de 500 miligramos al día. Después de los 5 días, el primer día. Y después, durante 5 días, usábamos la mitad de la citromicina cada día. Los corticoides. Cuando hablamos de corticoides, nos referimos, por ejemplo, a la
metilprednisolona, a la dexametasona, a la prednisona, ¿verdad? A la betametasona inclusive. Pero específicamente en las enfermedades respiratorias y de uso muy común por la facilidad de acceso o de adquirirlas, el representante más utilizado después de la metilprednisolona ha sido la dexametasona y en tercer lugar la prednisona. Ojo, ya está comprobado por estudios españoles e italianos que ningún corticoide o ningún corticoesteroide debe utilizarse en la etapa ambulatoria, que quiere decir no usar ni dexametasona, ni prednisona, ni los demás cuando estamos bajo tratamiento en casa. ¿Cuándo se vienen a utilizar estos dos corticosteroides? Cuando el paciente requiere oxígeno. En todo caso, necesita mejorar su proceso de oxigenación y de esta manera podríamos actuar rápidamente sobre la infección, disminuyendo el proceso inflamatorio. De no ser este el caso, no habría necesidad de emplear corticoides. ¿Qué más? Bueno, se recomienda utilizarlos a dosis bajas, en su defecto no exceder la cantidad de dosificación. Si hablamos de la dexametasona y su uso en el Perú, se utilizan 4 miligramos cada 24 horas como dosis mínima y como dosis máxima 6 miligramos cada 24 horas. Si estamos hablando de un paciente hospitalizado, obviamente estaríamos empleando formas farmacéuticas intramusculares o endovenosas. En el caso puntual de la metilprednisolona, esta metilprednisolona se puede usar de diferentes formas, de 40 a 80 miligramos a nivel endovenoso por día o de 125 miligramos cada 24 horas y solo en casos muy graves se ha observado el empleo de 250 a 500 miligramos endovenosos por día. Muy raro, pero sí se registran casos. Por un máximo de 5 días. La precaución es que solo se debe emplear en pacientes que tienen falla ventilatoria, necesidad de oxígeno, que requieren el oxígeno directamente, o inclusive que puedan estar bajo un proceso de ventilación mecánica, ¿verdad? O conectados a un ventilador mecánico, en otras palabras. E inclusive se debe tener especial precaución en los pacientes diabéticos. Definitivamente cualquier comorbilidad representa un factor de riesgo, ¿verdad? Que podría conllevar a un deceso al paciente. ¿Qué desenlaces han conocido? Bueno, que sí disminuye progresivamente y abismalmente las complicaciones ante el síndrome de deficiencia de respiración aguda. También hay una reducción de la progresión de agresividad. Quiere decir que evita que un paciente empeore. Un paciente lo mantiene controlado y en un estadio leve. Disminuye la mortalidad por ende, e inclusive estudios a nivel bioquímicos demuestran que genera el incremento de los niveles de linfocitos. Importante eso, ¿no? ¿Por qué? Porque los linfocitos son los principales defensores de nuestro organismo ante un virus. Entonces, los linfocitos son los que se logran inhibir, se restringen, disminuyen tanto en concentración como a nivel de producción. Y por eso es que el virus logra dominar a nuestro organismo directamente. Otro parámetro es la oxigenoterapia. Respecto a la oxigenoterapia, me imagino yo que han debido escuchar bastante ya. ¿Qué implica, no? Son pautas, son protocolos utilizados cuando la saturación de oxígeno natural, normal, independiente de cada organismo es menor por 92%. Se recomienda inclusive iniciar inmediatamente el proceso de complementariedad de oxígeno suplementario, oxígeno natural. Cuando ocurre una falla respiratoria, propiamente conocida como una hiporemia o hipoxemia, se debe en primera instancia
intentar recuperar el proceso de oxigenación. Buscamos ante la saturación, o mejor dicho, ante el proceso de oxigenoterapia, recuperar al menos a un 96% al paciente. Claro que, dependiendo de la gravedad, si los pulmones están comprometidos, se puede recomendar un cambio de un proceso de oxigenoterapia con un fluido bajo a un fluido alto, o inclusive recomendar una ventilación mecánica no invasiva. Estos tres términos, ventilación de fluido bajo, ventilación de alto flujo e inclusive ventilación mecánica no invasiva, hoy en día se escuchan bastante, ¿no? Es muy común escuchar, mi paciente necesita cama UCI, pero ¿qué implica o a qué nos referimos necesariamente o por qué necesita la cama UCI? En realidad no es que necesite la cama UCI de por sí, necesita el ventilador, necesita conectarse a un ventilador mecánico, porque puede que ya estuvo con la oxigenación baja, ya estuvo con el proceso de bajo flujo, pasó en algún momento a alto flujo, pero ya sus pulmones no están respondiendo. Necesitan un proceso mayor de suministro de oxígeno. Vamos a conocerlos entonces. Son parte del conocimiento de dispositivos médicos en tratamiento de pacientes COVID, es la farmacoterapia a nivel de dispositivos médicos. Así que se conocen tres sistemas de oxigenoterapia de bajo flujo. La primera es mediante la cánula binasal, como ustedes observan acá, es una especie de manguerita que se conecta directamente a un balón. Tiene dos ingresos que van conectados a las fosas nasales, también comúnmente llamada bigotera, y implica que el paciente no está tan grave directamente. Otros mecanismos u otros sistemas pueden ser el empleo de la mascarilla de oxígeno simple, tanto en casos adultos como pediátricos, y la mascarilla de oxígeno con reservorio. ¿Está bien? Conózcanlos, por favor. Tenemos luego la oxigenoterapia con sistemas de alto flujo. Han escuchado seguro esos famosos, necesitamos kit de alto flujo o necesitamos una cánula de alto flujo. Esa cánula es este equipo que se observa acá. ¿Qué componentes contiene el sistema de alto flujo? Primero contiene una fuente de gas. Esta fuente de gas logra mezclar el aire y al mismo tiempo el oxígeno, generando una presión de oxígeno natural hasta el 100%. Su segundo componente es el sistema de humidificador activo, que les permite el equilibrio propiamente de los gases y el oxígeno. El tercer componente es el circuito. Es un circuito de calefacción que va a impedir que se condense el agua. En otras palabras, va a poder mantenerlo como gas. Y finalmente las interfaces. ¿Quiénes son las interfaces? Pueden ser las cánulas nasales y las cánulas TQT, las cánulas de traqueotomía, ¿verdad? También se les conoce como cánulas o tubos de TNT, también se les llama así. Ojo, estas cánulas no son o no forman parte de los famosos tubos endotraqueales que a veces ustedes tenían dudas. Los tubos endotraqueales implican un procedimiento totalmente distinto, propiamente el procedimiento de traqueostomía, que se realiza solo en casos de pacientes muy, muy graves. Entonces, si nosotros observamos esta oxigenoterapia de alto flujo, mi paciente está conectado a esta cánula de alto flujo que tiene un circuito de ventilación para evitar que se condense el agua, ¿verdad? Manteniéndola en estado gaseoso específicamente. Adicional a ello, está conectado a un humidificador activo y este humidificador no es más que recibe el oxígeno y el aire mezclado o premezclado en este mezclador, valga la redundancia. Hasta acá o en estos casos el paciente no está grave, el paciente está en un estadio leve o inclusive moderado, pero si los pulmones no reaccionan adecuadamente al oxígeno medicinal, y en otras palabras, el grado de compromiso de los pulmones aumenta, se necesitaría ya, ahí sí, la famosa conexión a ventilación mecánica no invasiva.
lo que ustedes llaman comúnmente necesidad de la cama UCI. ¿Qué implica? Un ventilador mecánico, un ventilador artificial. Ese es un equipo que le va a ayudar a suplir la función del oxígeno y que al mismo tiempo está conectado a una manguera no invasiva de respiración. Otra forma de tratamiento son las reanimaciones con líquidos endovenosos. Estas reanimaciones con líquidos endovenosos en realidad deben tener un alto control porque se utilizan principalmente líquidos cristaloides, debido a que si se utilizan todos líquidos completamente, o mejor dicho, poco cristalizados o altamente liquificados, lo único que van a hacer es empeorar el edema pulmonar, para generarle mayor gravedad en el paciente. Es por ello la gran importancia de que los líquidos sean cristaloides. La reanimación con líquidos endovenosos lo que busca es disminuir el proceso de estancia en la UCI y mejorar las respuestas ante la mortalidad, quiere decir disminuir el grado de mortalidad, básicamente. Estas soluciones cristaloides conocidas también se llaman soluciones isotónicas o hipotónicas. Ejemplo, al suero fisiológico al 0.9%, que es una solución hipotónica, o la solución de lactato de Ringer o Ringer lactato, que fácilmente se puede visualizar con estas condiciones cristaloides. Cuando dentro del organismo de un paciente infectado con COVID hay un proceso de neumonía o un proceso de inflamación a nivel de la mucosa de los pulmones, lo primero que se busca es controlar, equilibrar el fluido de diferentes líquidos. Cuando nosotros estudiamos biología, primer ciclo nos dicen que existen procesos de ósmosis, que no son más que las presiones a las que se expone el agua, porque nosotros somos líquido, ¿verdad? Hay líquido afuera de la célula y líquido dentro de la célula. Entonces, estas presiones, esos fluidos, esos movimientos de líquido a nivel de nuestro cuerpo implican una ósmosis. Cuando hay mayor concentración de solutos en una de las porciones, el líquido va a tener tendencia a ir hacia esa área donde hay más o donde hay menos solutos. Lo mismo o el mismo principio ocurre a nivel pulmonar, porque las células son las mismas. Claro, ustedes dirán, Miss, pero los pulmones están conformados por alveolos y los alveolos tienen dentro de ellos neumocitos, pero los neumocitos son células también. Y dentro de todo el organismo hay células y hay líquidos. Entonces, esa es la razón principal por la cual una reanimación con líquidos endovenosos debe ser completamente vigilada y controlada, porque no solo implica la presencia de líquidos, sino también va a depender de la presencia de solutos en estas soluciones o en estas infusiones. Si nosotros cometiéramos algún error, químicamente hablando, y en vez de estar frente a una sustancia isotónica o hipotónica, estaríamos frente a una sustancia hipertónica, lo único que lograríamos es inducir rápidamente a una crisis, a un shock, a un problema de hiperinflamación y, por qué no decirlo, un edema pulmonar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los procesos de acidosis, con los procesos de manejo de solutos en los pacientes con COVID. E inclusive, cuando los fluidos a nivel de utilización de solución a nivel fisiológico del 0.9, el famoso cloruro de sodio, no se controla adecuadamente, en el paciente se crean cuadros de hipocloremia. ¿Qué es la hipocloremia? Es el trastorno hidroelectrolítico que existe a nivel de la sangre. ¿Por qué? Porque el ion cloro baja demasiada su concentración. Y como ustedes bien recordarán, nuestro cuerpo no solo es líquido, sino que dentro de los líquidos hay iones como el cloro, el magnesio, el hidrógeno, el fósforo, entre otros, ¿verdad? Y gracias a estos iones es que las células pueden reaccionar y trabajar adecuadamente.
son como las pilas o las vitaminas que tienen las células para poder funcionar. Una disminución de uno de ellos implicaría un cuadro grave y en este caso puntualmente una hipocloremia. Otro tipo de tratamiento son mediante el plasma convaleciente. Si bien es cierto, no existe mucha data del empleo de plasma convaleciente, el principio básico de emplear plasma en un paciente infectado para poder curarlo no es exclusivo del COVID-19. Se ha visto y se ha utilizado en diferentes tipos de infecciones virales previas. Es por ello que utilizando esta medicina basada en evidencia, se asumen los procesos o los procedimientos para poder complementar el tratamiento. El máximo de unidades internacionales de plasma que recibe un paciente es de 3, dependiendo de las condiciones que éste amerite. Sin embargo, lo más común es solamente utilizar 2 unidades internacionales. También se observa que los pacientes van recuperándose rápidamente. Sin embargo, hay casos aislados en los que pueden expresar sepsis e infecciones generalizadas también. Con el tema de la transfusión de plasma convaleciente, hay que tomar muchos criterios a considerar. Sobre todo que el paciente que va a ser donante no tenga alguna infección previa de algún otro virus, sobre todo VIH, que inclusive cumpla con las condiciones muy similares al paciente que lo va a recibir, como inclusive tener una alimentación adecuada, baja en grasas, no alcohol, no fumar, y cualquiera tampoco no puede donar, porque se necesita o previamente es un requisito que quien va a donar el plasma convaleciente haya experimentado el COVID. Y COVID no levemente, sino que inclusive puede haber estado en una UCI o en un estadio bastante grave de proceso de infección. ¿En qué consiste la terapia del plasma convaleciente? Si ustedes bien recuerdan, la sangre contiene glóbulos rojos, o que también se llaman células rojas, en un 45%, contiene células blancas y plaquetas en un 1%, y contiene plasma, que es una solución líquida, en un 55%. Ese plasma convaleciente, ese 55%, es quien contiene la mayor concentración de anticuerpos. Mejor dicho, los principales defensores que van a actuar a nivel del sistema inmunológico. Ellos se generan principalmente después de haber estado expuestos al patógeno y pueden transferirse de una persona infectada o portadora y que ha superado la infección hacia una persona enferma actualmente. Este plasma, o básicamente el plasma convaleciente, no tiene memoria, no se diferencia o inclusive no hay data que represente que es mejor que el empleo de vacunas, no hay comparación, pero que sí inclusive se podría usar una vez o hasta 2 veces dependiendo de la necesidad del paciente. ¿Cómo ocurre la transferencia del plasma convaleciente? El paciente con COVID, el paciente infectado que estoy señalando en estos momentos, pasa por un proceso de recuperación. Esta recuperación hace que se acondicione o se denomine ya paciente recuperado, paciente sano, en otras palabras. Este paciente sano mínimamente ha tenido que pasar por un tiempo de 3 meses para poder donar, pero hay protocolos como por ejemplo en Chile que no requieren tanto tiempo y al mes ya pueden donar. ¿Qué más? En este paciente recuperado se hace la extracción del plasma, se realiza la extracción del plasma. Quiere decir que se retira sangre, ¿verdad? Como muestra. Este plasma se busca neutralizar, retirar los anticuerpos y finalmente transfundirlos o realizar una transfusión de plasma en un paciente que está inmunodeprimido con COVID-19. ¿Qué tiene la infección en este momento? Se realiza la transfusión y después de unos días, porque a los primeros días no da efecto tan rápido, tiene que empezar a reconocerse estos anticuerpos dentro del nuevo organismo, y dentro de unos días o semanas el paciente se considera un paciente en tratamiento
y que probablemente tiene una alta expectativa de recuperación. Los pacientes logran superar este proceso, pero es un procedimiento caro, es un procedimiento delicado y también hay que tener la convicción completa de que el paciente recuperado, el paciente que va a donar, tenga bastante control y bastante metodología en el proceso de haber llevado después su alta, ¿no? Porque muchos salen de alta y ya se consideran inmunes y no se cuidan. Entonces hay que recordar que a pesar de que tú hayas tenido una infección, ese problema de haber tenido una infección previa o esa enfermedad que has experimentado no te hace completa inmune a una reinfección, debido o sobre todo porque hay diferentes tipos de cepas. E inclusive las personas vacunadas, así estén vacunadas, independientemente de la marca de laboratorio que se hayan vacunado, no les asegura que no se infecten del virus. Otros tratamientos. ¿Cuáles son esos otros tratamientos? Principalmente el uso de antimicóticos o antibióticos. Es muy común conocer hoy en día que al paciente infectado por COVID se le administra ceftriaxona, vancomicina, meropenem, piperacilina, tazobactam en los casos de los pacientes hospitalizados. Y en el caso de los pacientes ambulatorios se utiliza cefalexina, cefuroxima y acitromicina, entre otros. Sin embargo, la pauta terapéutica de la OMS es bastante clara. Es ilógico emplear un antibiótico cuando no se conoce o no se reconoce que adicional a la infección del SARS-CoV-2 también existe una infección por bacterias y por hongos en el paciente. En otras palabras, tendríamos que reconocer que la neumonía en la que se ve afectada a mi paciente no fue causada por un virus, muy por el contrario, esa neumonía pudo haber sido causada por una bacteria, ¿verdad? Solo en estos casos se utiliza o se acepta el uso de antibióticos y antimicóticos. Adicional a ello, ¿qué más? Se sugiere el uso de antibióticos porque en los nosocomios muchas veces existe la presencia de bacterias que generan las famosas infecciones intrahospitalarias. Entonces, solamente por un efecto de prevenir una infección de este tipo, es que se completa los tratamientos o se complementan los tratamientos con antibióticos específicamente. Cuando el paciente está bajo un proceso de ventilación mecánica o inclusive sufre falla respiratoria, a veces es difícil realizar o reconocer si hay o no presencia de bacterias y hongos. Es por ello que se utiliza directamente este tratamiento, no porque los antibióticos hagan efectos frente al virus, sino para prevenir nada más una probable infección. Sin embargo, hay instituciones en el Perú que no las utilizan, no lo ven necesario, dependiendo de las condiciones de cada nosocomio. Otro tratamiento también está conocido como el tocilizumab. Este tocilizumab sí tiene estudios realizados sobre todo en pacientes graves, en pacientes críticos. Se ha observado una alta mejoría en la sintomatología respiratoria. También han logrado sobresalir sus procesos de dependencia a parámetros ventilatorios artificiales. Sin embargo, todavía no hay una aprobación total de la molécula, porque si bien tiene eficacia y es una molécula segura, es bastante cara. El uso es restringido, inclusive para pacientes neoplásicos de preferencia, y tendríamos que realizar alguna nueva modificación en su ficha técnica para poder reconocer y avalar su uso a nivel antiviral. Es un antineoplásico en todo caso. Respecto a la farmacoterapia, bueno, no existe hasta el momento evidencia farmacológica, evidencia científica que involucre que estas pautas de tratamientos vistas hasta el momento tengan una alta eficacia sobre niños o sobre pacientes gestantes. No la hay.
Sin embargo, sí se recomienda el empleo de complementación de diferentes estrategias de oxigenoterapia para combatir la hipoxia, soporte vasoactivo y antibióticos. ¿Por qué? ¿Por qué hablo del soporte vasoactivo? Porque en el Perú, por ejemplo, sí se está rescatando el tratamiento complementario con enoxaparina y con anticoagulantes específicamente. ¿A qué me refiero? Para evitar la generación de la trombosis o la embolia, ¿verdad? Básicamente se usan moléculas como enoxaparina, muy casos extremos la warfarina, también se usa la heparina sódica y en estos momentos por un tema de necesidad de molécula también se usa rivaroxaban en sus concentraciones de 15 miligramos y de 20 miligramos. Entonces, yendo ya propiamente a nuestra realidad, el Perú. El MINSA, que es el Ministerio de Salud, que es la autoridad nacional responsable de aprobar, desaprobar, derogar y plantear leyes y resoluciones que nos implica el reconocimiento de tratamiento, ha aprobado un documento técnico que establece el uso de determinados fármacos en el tratamiento de personas afectadas. El primer documento técnico, que se llamó Documento Técnico de Prevención y Atención de Personas Afectadas de COVID-19 en el Perú, fue publicado el 30 de marzo con la resolución ministerial 139-2020, MINSA. En él se rescata, por ejemplo, el uso o la consideración de empleo de administración de hidroxicloroquina para casos moderados o casos severos. Desde esa fecha hasta la actualidad, se han ido modificando en el aspecto legal muchos de los documentos técnicos, sobre todo basado en las diferentes respuestas y nuevos estudios dados. Por ejemplo, el 14 de abril se aprobó el documento técnico de prevención y diagnóstico del tratamiento de personas afectadas por COVID en el Perú, pero con una modificatoria en donde se ampliaba el uso de fosfato de cloroquina adicional a la hidroxicloroquina. Días después, el 20 de abril, se modifica ese documento del 14 de abril, donde se retira la hidroxicloroquina como profiláctico. Con ello se demuestra que hasta el momento, y avalado por el MINSA, no existe ningún tratamiento preventivo para el COVID. Las mejores maneras de prevenir, ¿cuáles serían? Reforzar el sistema inmunológico, probablemente tomar o consumir o administrar vitamina C para que nosotros estemos con mayores defensas, alimentarnos sanamente, consumir frutas, cítricos, verduras, ¿verdad? Disminuir las grasas, disminuir los alimentos que predominan con carbohidratos o harinas directamente, etc, etc, etc. El 29 de abril se vuelve a publicar una nueva resolución ministerial, estamos hablando del 2020, todos ellos, ojo, y se considera ya el uso de tocilizumab, de corticoides y de enoxaparina. Estos tres aún siguen siendo considerados en el esquema de tratamiento del Perú, con la única diferencia de que este año se corrigió, se modificó la resolución ministerial que los aprobaba, fue aprobado su uso propiamente, considerándolos que son exclusivamente de empleo hospitalario, de uso hospitalario. ¿Está bien? Para el 9 de junio del año pasado, se aprobó el documento técnico de manejo ambulatorio de personas afectadas por COVID-19. Y es allí donde empezó a descontrolarse el uso de la ivermectina, porque en esta resolución se consideraba el uso de la hidroxicloroquina y el uso de la ivermectina en casos leves ambulatorios. Muchos erróneamente empezaron a emplear la ivermectina como un método preventivo o como un fármaco preventivo. No hay data que lo compruebe hasta el momento. Sí hay mucha controversia porque hay países que defienden la acción o el mecanismo de acción de la ivermectina sobre el virus, pero hay países que demuestran que no han tenido ninguna efectividad en sus pacientes, en su realidad. Finalmente, el 12 de octubre del 2020 se aprobó una nueva resolución, la 839-2020 MINSA,
que involucra el manejo de pacientes afectadas por COVID en los servicios de hospitalización. Gracias a este último documento, a esta última resolución ministerial, es que se pudo pautar el empleo de tromboprofilaxis, o mejor dicho, el manejo de la tromboprofilaxis mediante la enoxaparina en casos leves, moderados y graves de 40 miligramos vía subcutánea cada 24 horas, de 5 a 7, inclusive podría extenderse a 10 días. E inclusive en pacientes críticos se utiliza la enoxaparina de 60 miligramos hasta cada 12 horas. También se pautó el empleo de la dexametasona, unificándola con una concentración de 6 miligramos, puede ser vía oral o vía endovenosa, cada 24 horas por 10 días. Sobre todo cuando existe el deterioro oxigenatorio, cuando existe la necesidad de la dependencia de oxígeno. Inclusive, complementar estos tratamientos con un tratamiento antimicrobiano, un tratamiento de antibióticos propiamente, y que ello va a llevar a los patrones de resistencia, de susceptibilidad, tomando en cuenta estudios de antibiograma, de la sensibilidad con antibióticos, porque puede que el paciente esté acostumbrado a recibir antibióticos en otra situación, ¿verdad? Y administrar antivirales propiamente, administrar inclusive algunos antivirales que puedan abarcar la infección concomitante por influenza. Ejemplo, el Tamiflu. Si bien el Tamiflu es una molécula creada, el oseltamivir es una molécula creada para tratar específicamente el virus de la influenza, el virus H1N1, se ha demostrado que hay pacientes en los cuales esta molécula tiene una alta efectividad, sin ser específica. Y es por ello que se refuerza el concepto de que hasta este momento ninguna terapia es específica o es exclusiva para tratar el SARS-CoV-2. Todas son terapias complementarias dirigidas al aspecto sintomatológico, al aspecto de soporte, a brindarle una mejor calidad de vida y sobre todo experimentar los procesos de recuperación que puedan surgir en el paciente. Sin embargo, gracias al tratamiento de sintomatología es que se puede recuperar fácilmente estos procesos de enfermedad y, por qué no decirlo, recuperar a los pacientes y tenerlos en casa nuevamente. Con ello, estaría dando por finalizada la ponencia de farmacoterapia en COVID-19. Yo deseo saber si existe alguna consulta, alguna duda al respecto. Este es el momento en el cual pueden hacer sus preguntas y obviamente yo les voy a responder. Pues levantan la manito y yo les doy pase. ¿Preguntas, dudas, consultas, chicos? Buenas noches, una pregunta con respecto al tema que usted habló acerca de la ivermectina. Hay mucha controversia, ¿no?, con respecto a ese medicamento, pero no entiendo muy bien, no me queda muy claro que si eso se puede usar como, este medicamento se puede usar como un tema preventivo, porque hay muchos también químicos farmacéuticos también que están diciendo que sí se puede tomar como un tema preventivo. Incluso lo puedes tomar, creo que dijeron interdiario, una vez a la semana, o si quieres una vez al mes, que no hay ningún problema. Pero no sé usted qué nos podría decir acerca de ese medicamento y acerca de ese punto que nos están diciendo. Katy, discúlpame, no te escuché si te referiste a la hidroxicloroquina o la ivermectina. Ivermectina. Ok. Independiente, a ver, primero quiero empezar por algo. Independientemente de hablar de la ivermectina, ¿ya? Primero vamos a hacer el concepto en general.
Por no existir una estandarización de tratamiento, cada profesional se ciñe a un criterio propio por experiencia. Y yo esto lo compruebo en mi día a día en el hospital. Y no solamente en el mío, sino compañeros, colegas que conozco en otros hospitales, que según sus experiencias, porque muchos de ellos han sido pacientes inclusive, ellos terminan por idear un esquema de tratamiento. Y esto es controversial porque puede que para un paciente sí haga efecto, pero para otro no. Ahora, en el caso específico de la ivermectina, ¿qué es lo que pasa? Se habla tanto, se estudia tanto, y si ustedes ponen en Google ivermectina, estudios de ivermectina, no les miento, les saldrán 500 estudios en menos de 3 meses. Y todos de ellos, algunos se reafirman que son efectivos, otros niegan la efectividad o rechazan la efectividad, otros demuestran que no son preventivos, otros explican y confirman que sí se puede usar de manera preventiva. Básicamente, ante esta tanta variabilidad de conceptos y de informaciones que surgen porque lo único que hacen es confundir a la población, lo que se demuestra es lo siguiente, independientemente de hacer la molécula ivermectina. Con este virus, hasta el momento, no existe ninguna terapia avalada por la FDA que diga esto sirve para prevenir, esto sirve para tratar y así, puntualmente. No hay. Mientras que la autoridad internacional no publique algo, no podríamos nosotros asumir una postura directa. Adicional a ello, consideren, por ejemplo, que la ivermectina causa algunas reacciones adversas, efectos adversos básicamente, porque no son reacciones, como por ejemplo la diarrea, los cólicos intestinales, los cólicos a nivel estomacal, porque es una molécula que no ha sido creada para tratar un virus, es una molécula que ha sido creada para poder manejar problemas de ascarosis a nivel de parásitos propiamente. Entonces, en esa condición, de manera muy personal, yo no les recomendaría que usen ivermectina como un preventivo. No lo recomiendo a nadie. En el caso propiamente como terapia, en casos de pacientes que se encuentran hospitalizados o que ya están bajo un proceso de infección de moderado a grave, y a más, solo en estos casos yo recomiendo el empleo o mejor dicho, acepto el empleo de la ivermectina, pero principalmente de uso hospitalario. Es lo mismo que pasa con la postura de la dexametasona. Yo no recomiendo bajo ningún tipo de criterio a nivel profesional el empleo de ningún corticoide, incluyendo la dexametasona obviamente, como principal representante de uso ambulatorio. Solamente respaldo y me ciño a la norma técnica que MINSA mismo ha publicado, que reconoce su uso a nivel hospitalario. Cristina me hace 2 preguntas. ¿Cuál es la cantidad máxima y mínima de oxígeno que se puede administrar en un paciente? Kilómetros. Okay. En realidad, Cristina, respecto a las cantidades de administración de oxígeno, no están estandarizadas. Se rigen sobre la necesidad del paciente, según qué tan comprometido estén los pulmones y obviamente por su nivel de saturación. Sobre todo eso. Saturación. Si el nivel de saturación está bastante bajo 80, 85, quiere decir que la dependencia y la necesidad va a ser mucho más alta que a un paciente que se encuentra en 90, 92. Conectado a oxígeno, claro está. 2. Su segunda pregunta de Cristina dice, ¿en qué casos se usa la cánula binasal y la mascarilla simple? Solo en casos leves a moderados, Cristina. Quiere decir que obviamente están conectados a un balón, su proceso de saturación está bajo, puede estar en un 90, 92%, y que por sí solo sus pulmones necesitan de la administración del oxígeno, pero que puede estar controlado ambulatoriamente. Quiere decir que no empeoran, que inclusive no están hospitalizados, pueden estar de manera ambulatoria en ambos casos.
Chauca Calero me pregunta, ¿y cómo actúa la ivermectina en nuestro organismo? El mecanismo de acción directamente de la ivermectina es dominar la concentración viral del SARS-CoV-2. Mecánicamente lo que ocurre es que daña la membrana del virus. Al dañar la membrana del virus, este se suelta o se libera y finalmente terminan muriendo. En todas palabras, los terminamos. El problema es que no específicamente reconoce al SARS-CoV-2. Puede hacerlo también a células que no son dañinas y ahí empieza a generar los riesgos propiamente. Irina Grandés me pregunta, ¿no recomienda corticoides en pacientes ambulatorios por los efectos adversos? Efectivamente, por los efectos adversos. Principalmente y porque se ha demostrado que el proceso inflamatorio se agrava cuando no hay necesidad de oxígeno. Quiere decir que tú indirectamente induces a un caso leve a convertirse en un caso grave. De esta manera, empleando corticoides. Adicionalmente a ello, los corticoides tienden tendencia a deprimir o suprimir el sistema inmunológico. Entonces, por lógica, si tú te administras un medicamento que te deprime el sistema inmunológico, te hace más susceptible, te hace más vulnerable, ¿verdad? Cuando tú tienes la infección del COVID, lo último que necesitas es que tu organismo se vuelva más vulnerable. Todo lo contrario, necesitarías reforzarlo. Básicamente, por ello, tampoco se recomienda el uso de la dexametasona y de ningún corticoide en general de manera ambulatoria. ¿Y por qué si se usa de manera hospitalaria? Ya que nadie me pregunta, yo solita me pregunto. Porque su función principal es un proceso de control antiinflamatorio. Entonces, solamente en estado grave podríamos nosotros incurrir en el término riesgo-beneficio para poder intentar recuperar a nuestro paciente, ¿verdad? Manejo del proceso inflamatorio, básicamente. Y Ya, una consulta, perdón, escucho. justamente estaba escuchando acerca de la enoxaparina que usted estaba mencionando, que es uso hospitalario también, ¿no? Y ambulatorio. Eso nos ayuda a que un momento no se pueda formar coágulos en nuestro organismo y que pueda hacer mejor efecto en lo que es la vía de administración, tanto de medicamentos como antibióticos. Sí, la enoxaparina es un anticoagulante, empezando por ahí. Su mecanismo de Ujú. acción es principalmente evitar la generación de coágulos o trombos. En otras palabras, disminuye el riesgo de solidificación de las componentes de la sangre, ¿verdad? Sí. Se utiliza de manera ambulatoria. En la manera ambulatoria existen opciones de tabletas vía oral. Entonces tenemos ahí el rivaroxaban, por ejemplo. E inclusive cuando se escaseó, se llegó a empezar también a usar la aspirina, la de 100 miligramos, por la necesidad de acción antiplaquetaria o acción de antiagregante plaquetario. Mientras que en la versión hospitalaria se sigue usando la enoxaparina, la heparina y en algunos casos muy extremos la warfarina. Justo para ello, ¿no? Para evitar que se solidifique la sangre a nivel de los alvéolos pulmonares y eso genere heridas, cicatrices, tapone los vasos sanguíneos de los alvéolos y dificulte el paso del oxígeno. Fisiológicamente recordemos, en los alvéolos ¿qué ocurre? El intercambio gaseoso, ¿no? Ingresa el oxígeno a la sangre y sale el CO2 hacia los alvéolos y finalmente es expulsado por nuestra nariz hacia el exterior de nuestro cuerpo. Entonces, si no se puede realizar el intercambio gaseoso, si el oxígeno no puede ingresar al organismo porque hay un coágulo ahí que está interfiriendo a este proceso, el oxígeno no va a llegar al resto del cuerpo y finalmente ocurre el colapso, ¿no? General, la tromboembolia. Gracias, Miss. Bien, Michael. Pilar me pregunta, ¿cómo sabemos si el COVID afecta a los pulmones y el sistema nervioso? ¿Qué medicamento sería recomendable para mejorar el sistema nervioso?
Ya, quiero entender tu pregunta, Pilar. A ver. ¿Cómo sabemos que el COVID o que el SARS-CoV-2 afecta a los pulmones? Tenemos opciones de realizar procedimientos o en todo caso pruebas de diagnóstico por imagen como las tomografías. Las placas o los rayos X también se realizan, pero una mejor visión de la situación de tus pulmones nos las va a dar una tomografía. En ella se puede observar la presencia de cristales a nivel pulmonar. Esos cristales o esas áreas cristalizadas no son más que el daño que el virus está ejerciendo sobre tus células pulmonares. De esa forma se puede comprobar, en todo caso, el daño pulmonar, si es que esa fue tu pregunta. Y en el caso del sistema nervioso, la data que dice, este virus no solo afecta a los pulmones, sino que también se está encontrando casos en la cual hay afección sobre el hígado, sobre los riñones y sobre el cerebro. ¿Por qué? Porque estos órganos tienen químicamente la famosa proteína EK2 en abundancia, al igual que las mucosas del rostro, y es por ello que fácilmente pueden infectarse. Claro que al generar un compromiso de estos órganos implicaría una insuficiencia. En el caso del hígado y el riñón, insuficiencia propiamente. Y en el caso del sistema nervioso, pues los resultados serían más graves aún, porque si ustedes bien recuerdan, el sistema nervioso es el responsable de la organización de las funciones vitales y funciones en general de todo nuestro cuerpo, básicamente. ¿Qué podríamos hacer o qué situación sería recomendable para mejorar las dolencias? Me imagino que es su pregunta a nivel del sistema nervioso. En realidad, controlar la enfermedad, controlar la infección desde el inicio, para que no llegue al cerebro en todo caso, ¿no? Para que no afecte el sistema nervioso propiamente. Me has hecho recordar algo, Pilar, que me había olvidado mencionarles en la ponencia. Es muy cierto que es importante reconocer los primeros síntomas y con los primeros síntomas ir atacando la enfermedad. Obviamente no implica necesario usar un antibiótico. Por ejemplo, tenemos una tos que nos está empezando, desde ya deberíamos ir complementando con un antitusígeno para que esta tos no me avance. Y si en caso realmente estoy infectado por el COVID, pues no experimentar un estadio tan grave o crítico la enfermedad, ¿no? Sino que muy por el contrario, me pase algo totalmente leve, como si fuese un resfrío común. Claudia me pregunta, ¿las personas que están recibiendo vacuna tienen probabilidad de contagiarse? Sí, sí. Como les repito, las vacunas no implican una inmunidad al 100%, pero sí van a generar en nosotros un grado de respuesta mayor sobre la generación de anticuerpos. Y lo más probable es que cuando nos infectemos, experimentemos los síntomas de manera leve. Sin embargo, por las diferentes comorbilidades que podamos presentar las personas, podrían agravarse. Hay que tener cuidado con ese detalle. Es por eso que a pesar de estar vacunados, no debemos bajar la guardia. Debemos seguir conservando todos los protocolos de bioseguridad y cuidados necesarios. Y alimentarnos bien. ¿El COVID puede causar dolor de los huesos? Mercedes me pregunta si puede causar dolores de huesos. Con el COVID, unos síntomas es parte del dolor general, dolor muscular, malestar general en sí, que se puede comprometer a los huesos también, pero no es que directamente ataque a los huesos. Puede ser una consecuencia de... Katay Gladys me dice, cuando tenemos los síntomas, ¿qué puedo medicarme? Controlar la fiebre con paracetamol, dependiendo de la frecuencia y la intensidad de la fiebre. Básicamente, si hay tos, podrías usar un antitusígeno. Si hay flema, podríamos complementarlo con la acetilcisteína, que responde muy bien en concentraciones de 200 miligramos cada 8 horas. Pero no es tan recomendado emplear desde el inicio antibióticos porque primero tendríamos que confirmar si estamos infectados o no. Es por eso que entre los primeros síntomas también deberíamos realizarnos una prueba de descarte puntualmente. Diana dice, ¿las personas que no se han contagiado de COVID de todas maneras les va a dar?
Epidemiológicamente y estadísticamente todos vamos a llegar a tener exposición e infectarnos con el SARS-CoV-2. Algunos saldrán rápidamente, otros se enfermarán de manera de estadio moderado, grave, crítico, y otros inclusive serán asintomáticos. Pero por ley de epidemiológicas, todos vamos a llegar a contagiarnos en algún momento, estar expuestos en algún momento. Más aún nosotros profesionales de salud, ¿no? Muchos de ustedes ya trabajan en farmacias, tienen un contacto directo con pacientes. Los pacientes llegan resfriados, llegan con fiebres, ¿verdad? Entonces, de eso hay una alta probabilidad de que ustedes inclusive ya hayan estado expuestos al virus, pero afortunadamente tienen un organismo que los está defendiendo, los está protegiendo, y con ello hace que finalmente no hagan la enfermedad, no tan grave. Porque muchos dicen, Miss, durante todo este tiempo, este año, que ya pasó un año desde que Perú pasó al proceso de pandemia, en algún momento experimenté dolores de cabeza, en algún momento tuve resfrío, en algún momento me picaba, me ardía la garganta, tuve tos, y así. Pero yo tomaba mis gargas de bicarbonato, hacía mis concentrados de quión, de apio, y eucalipto, y diferentes posturas que asumía cada uno, ¿no? Según su experiencia, y básicamente salieron rápido. Es por el organismo, cada organismo no es igual, no son iguales todos los organismos. Uy, se me corrió la pregunta, disculpe. A ver. Mercedes Chávez de nuevo me dice, para el dolor muscular del cuerpo, ¿qué se podría tomar para mejorar? Básicamente un analgésico, paracetamol o un ibuprofeno, si solo es dolor muscular. Luz Flores me pregunta, ¿es cierto de que ahora el COVID se presenta con diarrea? Cada cepa va cambiando, la sintomatología diferencial van cambiando. Esta nueva cepa se expresa con procesos gastrointestinales e inclusive cólicos gastrointestinales propiamente. Aide Carhuajulca me dice, se está hablando de la variante brasileña y muchos dicen que es peor que COVID-19, ¿es verdad? Sigue siendo COVID-19, es una nueva variante nada más. Su agresividad es más alta, sí. Sin embargo, si no terminábamos de conocer la primera cepa o la primera versión del SARS-CoV-2 hasta ahora, imagínense en qué momento iremos a conocer ya oficialmente la otra variante, ¿no? Todavía, ese es un virus que no logramos dominar. Nos sigue dominando a nosotros, nos sigue asombrando. Elvira Torres. Miss, ¿y por qué cuando ya pasa el COVID duele en pulmón? Ya. Ese dolor de pulmones, y gracias por hacer esa pregunta, no es más que la expresión de las cicatrices que se van creando en tus pulmones. El virus daña células, daña al órgano, pero en el sistema inmunológico y básicamente en la sangre tenemos plaquetas, ¿verdad? Estas son las células responsables de curarnos las heridas, generarnos cicatrices. Ese dolor que se experimenta, esa sensación del dolor, no son más que las cicatrices que se empiezan a generar dentro de nuestro organismo. Nuestro cuerpo reconoce a la molécula extraña que nos está haciendo daño y como mecanismo de acción nos empieza a defender, sellando, cicatrizando todas estas heridas que surgen en el pulmón. Y se expresa, o mejor dicho, nosotros los reconocemos como dolor, propiamente. Catherine Ábalos, y con esa pregunta ya acabo, ¿sí? Me dice, estudios de la nueva mutación comprueban que está atacando ahora tanto adultos como jóvenes, a diferencia de la primera etapa que solo atacaba a adultos mayores. ¿Qué podría comentarnos? Gracias, Katy. También me había olvidado comentar eso. Efectivamente, con estas nuevas versiones, con estas nuevas cepas, ya no hoy en día se habla de un grupo de personas con alto grado de susceptibilidad. Hoy en día todos somos vulnerables, todos somos susceptibles, ya no única y exclusivamente a los adultos mayores. ¿Ok? Chicos. A ver, ya, con Mary acabó, porfis. Rocío Carpio me dice, ¿las personas asintomáticas no presentan signos y se pueden recuperar rápido? Sí, efectivamente.
Las asintomáticas se llaman así porque no tienen expresión de sintomatología. Y Mary Salazar me dice, es cierto que algunos pacientes no presentan signos y síntomas, pero tienen COVID, es lo mismo, ¿no? Efectivamente hay casos asintomáticos y no se pueden expresar. Erika, que el hospital militar se prescribe cianocobalamina, sí lo tengo pautado, lo sé. No es solamente por el proceso de dolores musculares, sino por el precedente que podrían tener los pacientes respecto a dolores neurológicos. Entonces, para que se evite un proceso de empeoramiento, se lo utiliza como complemento de prevención. Complemento de terapia, perdón. Complemento de terapia. Ok, chicos, aquí quedamos. Yo les agradezco mucho la conexión del día de hoy. Como bien ya les dije, pueden conectarse con el WhatsApp de Medicina Perú para los chicos que deseen el certificado. Sí, pues en el chat lo ha colocado el licenciado. Yo se los voy a pasar igual por el grupo de WhatsApp. Les agradezco. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Sí, ahora les voy a pasar el dato en el grupo de WhatsApp, no se preocupen. Les agradezco, espero que les haya ayudado a reforzar su conocimiento y nos estamos viendo. Cuídense mucho. Gracias, Miss. Gracias, Gracias, Miss. Miss. Gracias, profesora. Gracias, Miss, cuídense. Gracias, Miss. Cuídate, Miss. Bueno, muchas gracias a todos los participantes. Si desean la certificación, como ya le acaba de decir la ponente, se comunican a través del número que le dejamos, a través del número de WhatsApp. Ya ha finalizado la ponencia. Muchas gracias por participar. Gracias.